foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Pues estamos en el Faradio. Cada mes tenemos siempre una conversación de la mano de UGT Cantabria. La sección se llama En Lucha. Y en esta ocasión tenemos con nosotros a Gustavo García, que forma parte del sindicato UGT y volcado en el tema juvenil. Muy buenas, Gustavo. Hola, buenas tardes, buenos días, ¿qué tal estáis? Pues encantados de tenerte con nosotros para charlar de algo que está como muy en la conversación, pero muchas veces la conversación no termina de darnos las verdaderas soluciones que son necesarias para la incorporación de los jóvenes al trabajo. Y tú estás en un programa de orientación laboral para jóvenes en UGT y lo primero que me gustaría que me explicaras es en qué consiste. ¿Qué es lo que estáis haciendo desde UGT para esa orientación laboral? Bien, bueno, lo primero saludarte y saludar a todas las personas que nos escuchan, que hacía tiempo que no tenía la ocasión de estar con vosotros, pero siempre es agradable. En este caso, como tú adelantas, desde UGT estamos desarrollando un programa que hemos llamado de orientación a los jóvenes en el entorno laboral. Y ahí en esta primera denominación es donde hemos marcado un poquitín la diferencia con otras actuaciones anteriores. Si bien antes hablábamos más de orientación e incorporación al mercado de trabajo, al empleo, ahora estamos hablando más ya del entorno laboral y cómo es la realidad de las personas jóvenes una vez que se incorporan al trabajo. Es decir, hablamos más de relaciones laborales como tal, y quizás hablamos un poco menos o vamos dejando un poquito como complemento el tema de orientación e inserción. Y esta primera idea fue porque entendíamos que desde UGT se venía desarrollando ya esta tarea e incluso también desde otros organismos de la administración, el propio Servicio Cántabro de Empleo, a través de sus oficinas, agencias de desarrollo local, servicios de orientación laboral y profesional de diversas entidades, pues bueno, más o menos había una cobertura bastante generalizada en esta tarea. Pero sí veíamos que el problema, o de alguna manera la deficiencia, la teníamos cuando esa persona que es joven y se inserta en el mercado de trabajo, pues bueno, afronta otras realidades que ya no son la búsqueda de empleo. Y ahí es donde hemos querido incidir un poco ya lo que es en la segunda fase, ¿no? Es decir, después de la orientación y la inserción, pues sería ya una vez que tú estás insertado en el mercado de trabajo con tu contrato, con tu nómina, con tu convenio de aplicación, en tu puesto de trabajo, qué necesidades o qué realidades puede haber ahí. Y esa es un poco la idea del programa que hemos desarrollado a lo largo de este año 24. Es decir, que en un principio sabemos que tenemos un derecho al trabajo, pero una vez que llegamos hasta ahí, tenemos que conocer cuáles son los derechos que tenemos también dentro de un determinado sector o de una determinada empresa, ¿no? Claro, porque lo que constatamos es que hay bastante desconocimiento de las personas, incluso ya incorporados al mundo del trabajo. Muchas veces tienen dudas incluso sobre las condiciones de su contrato de trabajo, porque hace referencia a veces a la aplicación de determinados convenios que desconocen o sobre los cuales no saben muy bien cuáles son las condiciones que debe recoger o si su contrato se ajusta realmente a lo que dice ese convenio. Explicar muchas veces lo que es un convenio colectivo y cómo se negocia, ¿no? El papel un poco, en este caso, de las organizaciones sindicales y empresariales. Interpretar la nómina, que a veces no es un documento sencillo, ¿no? A veces en las sesiones y en las tareas, luego te explicamos un poco, pues bueno, nos dicen las personas jóvenes, bueno, a mí me ingresa mi empresa el dinero en el banco todos los meses y no me preocupo de más. Bueno, pero es que la nómina tiene unos conceptos que debemos conocer, porque en un momento dado, cuando tenemos que bueno, abordar igual un reajuste, una reclamación o ver, pues es donde nos surge esa necesidad. Y luego todo lo que conlleva un poco la realidad en el mundo de la empresa. Hemos hablado mucho de digitalización de relaciones laborales, que es un tema muy interesante, de igualdad, donde ahí también hay debates muy interesantes entre las personas jóvenes, ¿no? En cuanto a las medidas de los planes de igualdad en las empresas, las medidas de no discriminación LGTBI, que también son obligatorias en algunos casos para empresas de más de 50, el tema de la Agenda 2030 y cómo incide también en el mundo del trabajo, temas que quizás no están en lo nuclear de las relaciones laborales,
pero que yo creo que son interesantes para enmarcar un poco lo que es el mundo del trabajo en su conjunto. Ujú. Bueno, cuando hablamos de un programa que sirve como orientación por conocer mejor los derechos que tienes cuando trabajas en una empresa, claro, esto es un sitio al que hay jóvenes que llegan para escuchar, pero seguro que tienen un montón de preguntas, pues por explicar esos conceptos que aparecen en la nómina, pero también, bueno, pues por saber que acaban de salir a un mundo desconocido y quieren saber seguro un poco más qué significa lo que están haciendo, ¿no? Un poco cuando abordamos hemos trabajado más que de una forma individualizada o en asesorías más individuales que también se producen, más yendo a los centros de empleo, yendo a los ciclos formativos, a las escuelas de talento joven, las anteriores escuelas taller de los municipios, talleres, centros de formación, un poco en el perfil de las personas jóvenes que están en una próxima o inmediata salida al mercado laboral. Lo primero un poco sondeamos o preguntamos directamente, de una manera muy directa, ¿quiénes habéis trabajado ya alguna vez, ¿no? ¿O quiénes Ujú, todavía está esa información? Bueno, pues ahí no sé si decirte que a un 50% te puedes encontrar con jóvenes que no tienen experiencia y otros, los que la han tenido, pues ya te aportan una pista. ¿Y has trabajado en qué condiciones? Pues bueno, pues a tiempo parcial, pues lo tenía como complemento de estudios. Pues la verdad es que tampoco sé muy bien ni qué contrato me hicieron, nunca vi el contrato o nunca lo firmé. Es decir, y a partir de ahí pues empieza a surgir mucho la necesidad que vamos constatando de que tiene que haber una información de la persona, es decir, incluso desde los propios, el profesorado, los monitores que están llevando a cabo estas formaciones te dicen, es que hace falta más formación en relaciones laborales, porque al fin y al cabo todos en un momento dado, empleadores o trabajadores, vamos a formar parte del mundo del trabajo, ¿no? Y ujú, ahí es donde ya pues surgen muchísimas dudas que al final la resolución de ellas casi te conlleva un poco a plantear esa información que necesitan estas personas. ujú. Bueno, supongo que también puede traslucir cuando os encontréis con jóvenes que llevan muy poco tiempo trabajando o que están buscando, y en algunos casos seguramente estén buscando desde hace tiempo, ¿no? Y no consigan encontrar. No sé si también percibís un poco de indignación o de frustración en los jóvenes que se acercan a un sindicato porque creen que puede ser una vía para intentar llegar antes a su objetivo. Bueno, esto también lo vemos bastante también. Yo estoy compaginando esta tarea dentro de este programa con lo que es la mediación laboral en el ORECLA, en el organismo de mediación, donde llegan, lógicamente, pues todos aquellos asuntos que requieren pues una mediación en el ámbito del trabajo. Y ahí voy a dar este dato porque creo que responde de alguna manera también un poco a lo que tú preguntas y vemos que cada vez es más significativo las personas jóvenes que van solas o que acuden solas sin la asesoría o sin apoyo más especializado o básicamente de las organizaciones sindicales, ¿no? Y Ujú, ahí sí constatas que el trabajo que tiene que hacerse desde la mediación tiene que ser mucho más intenso porque esa persona viene con muchos menos recursos informativos, sobre todo para poder abordar su circunstancia. Y esto es otra de las cuestiones que también insistimos mucho en estas sesiones. Decimos, mirad, cualquier duda, cualquier asunto, digo, no hace falta, como cuando abordamos un proceso de elecciones sindicales, ¿no? Y te pueden decir, en esta empresa no hay ningún problema, no hace falta representación sindical. Digo, es independiente, perfecto. Que no haya ningún problema es el mejor síntoma para que pueda haber una representación sindical, lógicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque son canales de información y de apoyo que siempre pueden ayudar al trabajador y a la empresa como canalización también de información o de negociación. Por tanto, ahí sí necesitamos mucho reforzar y lo hacemos, lógicamente, como una garantía. Siempre decimos, cuando tú tienes un problema o necesitas algo, acudes pues a aquella persona, aquella organización o aquella entidad que se supone que está especializada o te puede dar esa información. Y entendemos que ahí pues yo creo que ese papel que podemos jugar los sindicatos lo tenemos que reforzar mucho con los jóvenes, porque claro, en gran medida nos ven como parte del sistema, este sistema ujú, entre comillas que resulta muy ajeno a ello, ¿no? Donde ujú. incluso
pues te plantean que un convenio colectivo se negocia desde el gobierno y no entienden la participación de las organizaciones en lo mismo, explicando un poco lo importante que es la negociación colectiva, ¿no? Para sus condiciones de trabajo cuando se firma un convenio. Es decir, yo creo que no conocen muy bien el papel, la representación en el diálogo social, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el salario mínimo interprofesional se sube? ¿Por qué hay un acuerdo de negociación colectiva? ¿Por qué se está negociando la reducción de de las 40 a las 37 horas? Es decir, que todo eso tiene un papel las organizaciones sindicales y eso es parte también de lo que intentamos trasladar más allá de atender a la realidad laboral que ellos tienen en su trabajo o en su próximo trabajo. Mm, Sí, sí. Hombre, en muchos casos, como tú apuntabas en tu introducción, pues bueno, sus experiencias laborales no han sido buenas en el sentido de que se han sentido indefensos en muchas ocasiones, ¿no? Esa sensación, yo creo que la indefensión, esa sensación de alguien que, lógicamente, yo siempre hago una pregunta muy sencilla, ¿no? Pero que centra mucho el debate y luego en la conversación con los chicos y con las chicas digo, el mundo, en las relaciones laborales las dos partes están al mismo nivel, ¿no? ¿Hasta dónde? Y digo, y de alguna manera eso, para eso existe el derecho laboral, ¿no? Para intentar equilibrar de alguna manera esas situaciones y ahí es donde todos tenemos un papel muy importante. ¿Os ha llegado también algún caso de precisamente por lo que alguna de las jóvenes o de los jóvenes que han pasado por allí han aprendido cosas, luego han querido incorporar ese aprendizaje en sus relaciones laborales y eso les haya supuesto algún problema con una empresa? Bueno, ahí somos muy cautelosos porque muchas veces el hecho de decir, bueno, pues este convenio colectivo te recoge estas condiciones, en tu situación aquí estás haciendo una jornada que no se ajusta, aquí te han modificado las condiciones de trabajo respecto a lo que habías firmado. Digo, esto no significa, lo primero de todo, tienes que estar informado, pero también a la hora de abordar con la empresa cualquier circunstancia, hay que ser prudente, hay que ser cauteloso y estar informado. Sobre todo porque la realidad de cada puesto de trabajo y de cada empresa es muy diferente. Ujú, Quizás, si me permites la palabra, la receta que podemos utilizar en una empresa de 100 trabajadores, donde hay una representación sindical, donde hay un sistema de trabajo de turnos, pues pueda ser más fácil, pero en una pequeña empresa o donde el empleador es un autónomo y somos dos trabajadores, pues lógicamente las relaciones laborales son completamente diferentes. Una cosa y en este sentido a veces me preguntan, bueno, pero la ley es la misma para el trabajador de una empresa de 500 que para esta empresa donde yo soy auxiliar y mi empresario es un autónomo pintor. Digo, la normativa laboral es la misma, pero lógicamente el entorno laboral y la posibilidad de implementar o desarrollar no es la misma. Por eso les hablamos mucho de negociación y de mediación. ujú, Yo siempre les pongo un ejemplo que también me gusta resaltar mucho con ellos. Digo, que es que la vida es una negociación constante. Digo, vosotros no negociáis con vuestros padres a qué hora tenéis que llegar a casa, qué horas tenéis que estudiar, si podéis. Pues luego no negociéis con vuestros amigos como dónde vais y luego negociaréis con vuestros hijos. Es decir, y digo, y el mundo de las relaciones laborales, con ejemplos así, digo, no deja de ser un ámbito de relación de personas dentro de un entorno que es el trabajo con unas normas, pero que te obliga a una negociación, ¿no? Entonces yo creo que poner en valor eso también les ayuda a que a la hora de afrontar una circunstancia, pues bueno, sean también conscientes de las consecuencias que puede tener y de cómo poderlo abordar, ¿no? Por ujú, ejemplo, hoy mismo se planteaba esta mañana con un trabajador joven y además inmigrante en el organismo de mediación en el Orecla una circunstancia donde abordar, bueno, había ahí unas posibilidades, hubo finalmente un entendimiento, un acuerdo, pero ante la posibilidad de que el trabajador no entendiera eso, continuar, pues bueno, le implicaba también unas cosas. No es lo mismo abordar una reclamación laboral siendo trabajador de la empresa, les decimos mucho, a una vez que ha terminado la relación laboral, ujú. lógicamente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, respondiendo y concluyendo, hay que ver cada caso de manera muy individual, aunque la norma sea la misma, la realidad laboral y la circunstancia del trabajador y la relación también con la empresa nunca es la misma.
Mm. Sí, Bueno, sí. cuando hablamos de trabajadores que todavía pues tienen 20, 22 o incluso menos años, hay un tema que sí, del que siempre hablamos en Cantabria porque es evidente que tenemos una desventaja respecto a otros mercados laborales, ¿no? Cuando tienes tan cerca Bilbao, Madrid, lo de la marcha del talento es una cosa que se lleva sufriendo desde hace años aquí en Cantabria y no sé si también os encontráis ese tipo de casos, bien del que está en Cantabria y se esté viendo que a lo mejor tiene la necesidad de salir, o incluso de alguien que se haya marchado y si un programa de orientación laboral para jóvenes puede ser una herramienta para poder regresar a casa. El tema del retorno del talento, un poco de alguna manera, siempre, claro, se aborda de manera muy prudente porque el mercado laboral en Cantabria tiene, como tú bien comentas, pues bueno, tiene unas características o unas limitaciones acordes a su dimensión industrial. Hay que tener en cuenta, el otro día en un acto que participaba daban datos del peso de la actividad industrial en comunidades próximas a nosotros, próximas y un poco en un perfil, ¿no? Navarra, Asturias, Cantabria. Por ejemplo, en Cantabria el peso de la actividad industrial es mucho menor que el que puede tener Navarra y eso también influye en la calidad del empleo, en la aplicación de los convenios y, lógicamente, porque son esas empresas las que tienen un plus y una mayor inversión en innovación y en posibilidades de trabajos de mayor cualificación que supondrían ese retorno del talento, ¿no? Ujú, Entonces, si es verdad que el trabajo cada vez está, que hablábamos un poco también, más digitalizado, pero la digitalización no supone solamente una mejora, puede no suponer necesariamente una mejora de las condiciones de trabajo, ¿no? Es un tema muy interesante también a debatir, porque a veces asociamos más la cualificación con la digitalización, pero la digitalización también se está abordando o aplicando a trabajos que requieren menos cualificación. mm, Entonces ahí yo creo que es buscar también, porque si es verdad que en los entornos profesionales donde estamos trabajando, que hemos llegado a jóvenes en diversas familias profesionales, pues por ejemplo las de energías renovables, las de sectores como la construcción, que tienen una demanda fuerte de mano de obra y de mano de obra y de puestos de trabajo también cualificados. Porque la construcción ya no es solamente la idea que podemos tener del oficio de albañil más tradicional, sino que exige también más conocimientos y más técnicos. Es decir, yo creo que sería interesante canalizar ese retorno del talento, no pensando solamente en puestos de trabajo que asociamos a una mayor cualificación, sino que también se puede mirar en otras actividades productivas. ¿Por qué? mm, Porque cada vez todos los trabajos conllevan más especialización. Yo estoy quizás asociando ese talento a una actividad más tecnológica o más productiva, pero es que ya hasta para trazar, me imagino, desde el desconocimiento, pero hasta para hacer cualquier operación que conlleve una actuación de albañilería, pues hay que tener unos conocimientos y las herramientas tecnológicas que tenemos no son las mismas. De ahí la necesidad también de formación en este tipo de competencias digitales, que mm, también son necesarias porque quizás en esta generación que ha nacido con el móvil, dicho de una manera muy sencilla, una cosa es saber manejar la herramienta del móvil y otra cosa es saber tener competencias digitales y tecnológicas que no van necesariamente, como me decían en una ocasión ya hace tiempo, pero me resultó muy gráfico también a la hora de abordar formación online. Me decían, no, no, si no tenemos ningún problema, nosotros nos manejamos muy bien en Internet. Pero realmente otra cosa es saber manejarse en una plataforma, simplemente en recibir la información, poderla canalizar y esa interacción. Es decir, es muy necesario trabajar en ese ámbito. Yo creo que por ahí sí puede haber oportunidades de ese retorno del talento en cualquier nivel o en cualquier característica, pero sin duda es el sector industrial el que más puede aportar en ese sentido, ¿eh? ujú. Como vía de innovación. Y en este 2024, ahora que has citado varios sectores de actividad laboral, ¿qué es lo que más os encontréis? Seguro que no se puede hacer un perfil tipo del joven o de la joven que tenéis en este programa de formación y de orientación para las relaciones laborales y el trabajo, pero ¿qué es lo que más os habéis encontrado? ¿Qué es lo que más están buscando esos jóvenes que se acercan a vosotros?
Como hemos dirigido, claro, diríamos que vamos ya un poco dirigidos a un tipo de perfil de joven, que es el que se está formando en el ámbito de los certificados de profesionalidad, de los ciclos formativos de FP. En algunos casos citaban los programas de las escuelas de talento joven, que Ujú, intentan también, la palabra sería un poco recuperar a ese joven que en un momento se ha descolgado de la formación, etcétera. Entonces, tenemos ahí un perfil, pero quizás porque nosotros le hemos buscado desde el programa, porque es donde veíamos más necesidad, ¿no? De, de personas que yo creo que sí están entendiendo que es una oportunidad que no pueden desaprovechar la de esta formación en ese ámbito que están. Y a mí eso es una cuestión que, si quieres, no me ha sorprendido, pero me ha agradado escuchar que tienen que aprovechar esta oportunidad, porque para algunos casos y en algunas circunstancias, no vamos a decir que es la última, pero es una oportunidad que no deben desaprovechar. Y ujú, sí, y sí veo también que el periodo de prácticas que tienen dentro de esta formación lo acogen con mucho interés y con mucha ilusión. Es decir, yo creo que en atención a la dependencia, el sector de las energías renovables, que te estoy un poco comentando con edificación y obra civil, ujú, todo el ámbito también de genérico de la informática o de la aplicación de digitalización y sistemas, me vienen un poco estos tres ámbitos, ¿no? En ellos sí hay necesidad de formación de cualificación y ahí sí puede haber, nosotros sí estamos viendo que el índice además claro, estamos hablando quizás de niveles de cualificación 2 3 que son un poquito ya más en los niveles del bachillerato incluso, pero ahí sí hay, incluso hay gente que viene de la universidad ujú. y vuelve a estos ciclos formativos porque tienen una inserción laboral más inmediata, ¿no? Con lo cual también el crecimiento de la FP a nosotros nos supone un reto, porque también es una incorporación de las personas al mercado de trabajo antes, con lo Ujú, cual tenemos que trabajar. El joven que está en la universidad, y también hemos hecho alguna actuación con la universidad, con alguna facultad, ve el mercado laboral de una manera más lejana y más difusa. No sé si la palabra es la más adecuada, mientras que aquí se ve lo concreto y si ha habido una experiencia concreta, oye, no, que a mí me han dicho que en esa empresa, en ese polígono, están buscando gente, que se trabaja con este horario, que luego un poco la compatibilidad, ¿no? Pero bueno, ujú. yo creo que más que darte un perfil que hayamos podido detectar, es que casi nosotros nos hemos centrado en este perfil que te quería comentar porque nos parecía donde era más necesario actuar de alguna manera, precisamente porque son personas, además, desde el punto de vista sindical, y aquí hablaríamos un poco más desde el punto de vista sindicato, es interesante también rejuvenecer de alguna manera las Ujú, estructuras sindicales, ¿no? Al hilo de la primera pregunta, ¿cómo ven los jóvenes el sindicato? Pues es que es verdad que dentro de la organización nos vamos haciendo mayores, cosa que hacerse mayor está muy bien siempre, pero es verdad que a veces echas en falta o te es más difícil implicar a personas jóvenes a incorporaciones porque se van renovando las plantillas y sobre todo en puestos de trabajo más cualificados. Y ahí es donde también nosotros pues queremos al menos que se nos conozca y que sepa la tarea que hacemos desde las organizaciones sindicales. Bueno, con todo lo que estás explicando, Gustavo, bueno, queda claro que también lo que citabas hace un rato de los cursos de inserción laboral que pueden ser municipales o que pueden ser más apoyados desde un gobierno regional como el de Cantabria, eso significa que tenéis una relación también con esas instituciones. No sé si funcionáis más como un complemento o como una orientación también para las instituciones. Y ya de paso te pregunto, ¿qué es lo que se puede mejorar desde ellas para intentar que esta inserción laboral sea más efectiva? Yo creo que es muy importante el seguimiento que se hace desde estas iniciativas de formación, desde estos proyectos de formación a las prácticas no laborales. Yo creo que esa experiencia es muy importante. Es muy importante para el centro de formación como organizador porque también le permite, bueno, pues poder ofertar a su alumnado unas condiciones en las prácticas interesantes y además porque para muchos jóvenes es el primer acercamiento a la empresa.
Y yo creo que eso es muy, como la primera impresión muchas veces queda, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el proceso formativo, me detendría quizás un poquito en lo que son las prácticas, donde tiene que haber, lógicamente, una colaboración y participación de las empresas y que también tienen que hacer un esfuerzo, ¿no? Porque en algunos casos son empresas pequeñas que tienen que dedicar también una atención, un seguimiento a esa persona joven que se incorpora. Pero bueno, con un compromiso, yo creo por parte de la parte educativa o formativa y la parte empresarial, yo creo que esa es una experiencia buena de conocimiento. Pero es que además el joven se lleva una impresión muy directa de lo que es la empresa y cómo funcionan las relaciones laborales dentro. Ujú, Entonces yo creo que eso ahí la persona joven es una esponja cuando llega, ¿no? a la empresa. Es decir, lo primero quiere que le den tareas, quiere que le den tareas que tengan que ver con lo que él está haciendo y al mismo tiempo quiere conocer un poco cómo se organiza y cómo se estructura la empresa. Y por parte del profesorado, de los monitores, yo creo que siempre nos dicen, vosotros que estáis en la realidad de lo que hay, es muy interesante como me dicen, yo creo que esto es como cuando un padre le dice algo a un hijo y no le hace nunca caso y se lo dice a ujú, otra persona y entonces ya es definitivo, pues, y además te dicen, es que yo se lo llevo diciendo desde que entraron, pero me parece muy bien que venga alguien y se lo diga que no sea yo y que sea alguien de un entorno donde lo conoce de verdad, ¿no? ujú, Entonces yo creo que ahí reforzamos entre todos el mensaje. El centro formativo, la empresa y en este caso las organizaciones también podemos, yo creo que colaborar conjuntamente y de hecho yo creo que así se entiende nuestra participación en este proyecto. Es decir, cuando nosotros lo hemos difundido, bueno, yo creo que ha habido muchas materias, te citaba un poquito al principio, otras incluso que bueno tienen, diríamos que como yo digo, el pack fijo es contrato, nómina y convenio, de alguna manera, ¿no? Pero que a partir de ahí pudimos abrir, bueno, el tema de la igualdad es muy importante y también tienen módulos y asignaturas en ese tema y también se trabaja mucho, pero otros, ¿no? También el trabajo a distancia, el teletrabajo, las nuevas tecnologías, las ventajas, cómo el teletrabajo no es quédate en casa un día con el ordenador, ¿no? Tiene que ujú, responder a una planificación, hay que acordar unas condiciones respecto a que ese teletrabajo tiene que tener también un plan de prevención de riesgos, tiene que asumir unos costes, es decir, todo lo que supone pues, muchos ámbitos que además las relaciones laborales son muy cambiantes y una persona ya no solo es que pueda cambiar dentro del mismo sector o demás, sino que dentro de la misma empresa las actividades y las tecnologías hacen que lo que servía hace unos años ahora te obliga también a una recualificación en ese sentido. ujú. Te quiero hacer una última, Gustavo, y es, bueno, por si hay alguien que nos escuche, que sea joven, que todavía no haya empezado, que esté empezando a trabajar y que le esté interesando esto, para acercarse a UGT, ¿necesita algún tipo de requisito? Simplemente buscar la web UGT Cantabria Sí. y apuntarse en alguna parte. No, no hay ningún requisito porque es un programa que está abierto a todas las personas jóvenes. Nosotros, bueno, tenemos un poco joven menor de 35 años, con lo Ujú, cual, bueno, pero bueno, si alguien tiene 36 no pasa nada. Quiero decir que es un poquitín, diríamos, el marco del programa. Entonces, nosotros en concreto, yo estoy en Santander, en la sede de UGT, en la calle Rua La Sal, pero se puede acercar a cualquier sede de UGT en Torrelavega, en Camargo, en Castro, Laredo, Santoña, es decir, las diferentes Reynosa que tiene el sindicato, o si no, llamando. Tenemos un correo electrónico que si quieres te le digo por si algún joven quiere sí. dirigirse, porque incluso luego en algunos casos también en esa parte de una consulta más individual también la podemos atender aquí o canalizarle dentro del sindicato al responsable del sector y demás. Que es muy sencillo, que es asesoramientojoven@cantabria.ugt.org. Pero en cualquier caso, entrando en la web de UGT Cantabria, tienen ahí la información, un teléfono y una dirección de correo de contacto. Y en ese sentido no hay ningún inconveniente. Incluso, bueno, pues en algunas ocasiones, oye, somos dos o tres amigos que estamos en la empresa o nos ha salido eso, podemos ir, pues nosotros nos reunimos con ellos o si ellos pueden venir y si no podemos quedar en otra sede de UGT y por lo menos
Nuestra intención es que la gente esté informada, que de alguna manera un joven tenga herramientas suficientes cuando se enfrente al mercado de trabajo, pues bueno, pues como yo digo, esto no se trata de que el primer día tengas que hacer efectivos muchos deberes y derechos, ¿no? Porque también los deberes, también hablamos de los deberes y de las cosas que un trabajador no puede hacer. Cuando dicen, es que me han mandado a hacer una cosa y he dicho que no, no, eso no lo puedes hacer. Tú Mm. tienes que atender. Otra cosa es que si no estás de acuerdo, vamos a ver qué podemos reclamar, ¿no? Pero el poder de la dirección lo tiene la empresa, que es el que organiza el trabajo, y hay tareas que le competen a la empresa y tareas que te competen a ti, ¿no? Y Mm. eso también es muy interesante hablarlo con la gente joven, porque quizás a veces tienen una sensación de que ellos tienen capacidad de decisión sobre muchas cosas, ¿no? Tienes capacidad de negociación, pero bueno, cada uno tiene que saber un poco el marco donde tiene. Sí, pero no hay ningún problema en que cualquier necesidad de ámbito más global o individual, pues os podamos atender y podamos atender en este sentido quien lo necesite. Pues una herramienta de información que desde luego puede ser muy, muy útil y también, pues eso, de orientación para quien está empezando en el tema del trabajo y de las relaciones laborales. Gustavo García, de UGT Cantabria, muchas gracias por atender la llamada del Faradio y un auténtico placer volver a hablar contigo tanto tiempo después. Bien, muy bien, muy bien. Yo estoy lo mismo, encantado de estar con vosotros y lo que necesitéis en este sentido. Muchas gracias. Gracias y un abrazo, Gustavo. Gracias.